Hermanos, tengan todos muy buenos días. Vamos a comenzar alabando al Señor, cantando Abre mis ojos. Vamos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Canta al Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser
lo que yo soy. Nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación. Honra, poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación. Honra, poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Esperar en ti. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta,
aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Hermanos, vamos a cantar Ven. Vamos a entregar todo nuestro corazón al Señor Jesucristo. Vamos. Ven, ahora es el tiempo de alabarle. Ven y entrega tu corazón a Él. Ven, levántate y adórale. Ven y entrega toda tu vida a Él. Ven. Un día todos confesarán que eres Dios y todos ante ti inclinarán. Guardaste los tesoros para aquellos que aceptaron tu amor. Ven, ahora es el tiempo de alabarle. Ven y entrega tu corazón a Él. Oh, ven, levántate y adórale. Ven y entrega toda tu vida a Él. Ven. Un día todos confesarán que eres Dios y todos ante ti inclinarán. Guardaste los tesoros para aquellos que aceptaron tu amor. Un día todos confesarán que eres Dios y todos ante ti inclinarán. Guardaste los tesoros para aquellos que aceptaron tu amor. Ven, ven, ven. Muy buen día, mis amados hermanos, espero que todos se encuentren muy bien. Esta mañana vamos a hablar de un mensaje que tiene dos partes. Son muy importantes las dos. La primera, vamos a ver un cuadro precioso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio que Él hizo por nosotros, por toda la humanidad, relatado en Lucas. Y allí estaremos viendo un mensaje que es para todos los hombres,
Luego, en la segunda parte, veremos algo bien bonito cuando Cristo le abre el entendimiento a sus discípulos, con los que él andaba, con los que él caminaba, con los que él enseñaba, para que comprendan las Escrituras y así comprendan que ellos tienen una misión muy importante que cumplir en este mundo. Es algo importante porque la palabra de Dios es una, pero en este sentido hay un mensaje muy claro para las personas incrédulas, para todo el mundo en general, y hay otro mensaje para sus discípulos, para su iglesia, para los creyentes. Y ambos mensajes tienen algo en común, y es que son urgentes. Entonces, por tal razón, el mensaje de esta mañana tiene un título muy sencillo, es un mensaje urgente. Vamos a leer dos citas en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer Lucas 23, 38 al 43 primeramente. Dice la palabra de Dios, que es la Biblia, en Lucas 23, 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la otra porción está en Lucas 24, 45 al 49, que dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por tu gran amor, misericordia y bondad, por tu palabra, Señor, que es la verdad, para que ésta corra y sea glorificado, Dios, y cumpla el propósito por el cual la has enviado esta mañana. Que comprendamos primeramente, Señor, ese mensaje para toda la humanidad, la urgencia y la importancia, pero también que comprendamos como tus hijos, tu iglesia, ese segundo mensaje que es para nosotros los creyentes y que también es un mensaje urgente, Señor. Padre, te damos gracias y Padre, utilízame, usa este tiestico de barro para tu gloria y honra, y que tu palabra corra y sea glorificada y cumpla ese propósito por el cual tú la enviaste esta mañana. Te lo pedimos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, un mensaje urgente. Vamos a hablar primero entonces del mensaje urgente para todas las naciones. Voy a leer nuevamente todo Lucas 23, 38 al 43, que dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo primero que vamos a ver dentro de esta primera parte es que este mensaje es para todas las personas del mundo, todas. Versículo 38 dice:
Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Es interesante porque nos dice que estaba escrito sobre él un título en letras griegas, latinas y hebreas. Esto es muy interesante, porque la palabra de Dios tiene un pasaje que nos aclara esto, nos lo confirma en 1 Corintios 10:32, que nos dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y este pasaje es un pasaje muy importante porque nos muestra las tres clases de personas que hay sobre la tierra. Y este mensaje está dirigido a esas tres clases de personas porque es un mensaje para todas las naciones del mundo. Interesante porque los gentiles es cuando se refiere a letras griegas y latinas. Los judíos, por supuesto, letras hebreas. Y la iglesia de Dios, letras griegas, latinas y hebreas. Este mensaje es un mensaje para que todos los pueblos, todas las naciones, todas las razas, todas las etnias, que se refieren a esa comunidad natural de hombres que presentan ciertas afinidades raciales, lingüísticas, religiosas o culturales. Es interesante que nosotros entendamos y pensemos y nos enfoquemos, porque aquí en Medellín nosotros podemos encontrar varias etnias, varias culturas, varias razas, varios pueblos, varias naciones representadas. Entonces es muy interesante este mensaje. Pero lo segundo, y es un punto muy importante en esto lo que estamos viendo, este mensaje para todas las naciones, es que este mensaje genera dos tipos de respuesta diferente. Versículo 39 al 41 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Qué interesante, porque aquí vemos primero que todo una respuesta de negación. Porque el versículo 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, qué interesante, porque estos malhechores, es decir, delincuentes que cometían delitos de una forma habitual, era su hábito de vida. Hay que entender que no era la primera vez que ellos veían a Jesucristo. Ellos eran los primeros que estaban cuando se agolpaba la gente a escuchar los sermones de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo hablaba acerca del reino de Dios. Y ellos allí, en una forma jocosa, podríamos decir que fueron los que inventaron el cosquilleo, el cartereo. Ellos estaban felices cuando Cristo predicaba, lo escuchaban, pero realmente no ponían atención, realmente no consideraban sus palabras. Hay dos salmos que vamos a ver. Primero, el Salmo 10:4, que es un salmo muy lindo, que nos dice lo siguiente. Salmo 10:4 dice así: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Qué interesante, porque aquí vemos que uno de ellos le injuriaba, es decir, ultrajaba al Señor y lo ofendía con sus palabras, desacreditándolo. En el Salmo 53, en el versículo 1, dice lo siguiente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron una abominable maldad, no hay quien haga el bien. Ahora, cuando hablamos de esto, que este malhechor injuriaba al Señor, denota dureza, es decir, incredulidad en su corazón. Estaba maltratando, desafiando claramente la deidad de Cristo, porque Cristo es Dios en todas las cosas.
Este malhechor lamentablemente estaba rechazando a Cristo. No estaba reconociendo que Cristo es Dios, no estaba reconociendo su pecado. Por el contrario, decidió dudar y negar al Señor Jesucristo. Y tenemos que entender una cosa, este malhechor se condenó. Ahora, esa es por una respuesta a negación, pero hay una respuesta a aceptación. Vea lo que dice el versículo 40 al 41. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ahora, este otro malhechor tuvo una actitud totalmente diferente hacia Jesucristo, porque amonesta y corrige al otro malhechor. Y lo hace porque entendió una cosa muy importante. Este malhechor entendió que Jesucristo es Dios. Lo entendió, lo creyó. Vea, hay unos pasajes muy lindos en el Nuevo Testamento que nos muestran cómo Jesucristo es Dios. El primero está en Romanos 9:5. Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Otro pasaje precioso que nos dice que Cristo es Dios es Tito 2:13. Tito 2:13 nos dice algo muy interesante: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y también Primera de Juan 5:20 también nos dice algo precioso. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, ¿qué pasa también con este delincuente? O sea, con este que cometía delitos habitualmente. Pues reconoce dos cosas que todo ser humano debe reconocer para poder salvarse. Y lo primero es que reconoce que sus hechos no son buenos, sino que ha pecado y que además ha ofendido a Dios innumerables veces. Eso mismo es lo que nosotros tenemos que reconocer. También tenemos que reconocer que como consecuencia de nuestros hechos ahora somos enemigos de Dios y estamos condenados eternamente. Por último, también este malhechor reconoce y dice que Jesucristo no hizo ningún mal. Jesucristo, el Cordero de Dios sin mancha, que quita el pecado del mundo, Él pagó, Cristo pagó lo que no robó, pagó por nosotros. Por eso es que otro aspecto es que este mensaje demanda una confesión. Porque vea lo que dice el versículo 42. Y dice este malhechor le dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora es interesante que aquí en este malhechor, en el momento que allá practicaba el cosquilleo en los sermones del Señor junto con su otro colega, él en ningún momento le había creído a Jesucristo. Pero aquí este hombre le cree a Jesucristo de todo su corazón. Y recordemos, es una cosa muy diferente haber escuchado, pero no aceptado el Evangelio, a Jesucristo mismo. Ahora, este ladrón haya visto a Cristo sanar a ciegos, levantar paralíticos, resucitar muertos. Ahora, qué interesante, porque en cuanto a nosotros, es bueno que sepamos que Cristo nos pone a ver su reino, nos pone a caminar en el camino hacia la santificación y nos pone a disfrutar de la vida eterna. Qué interesante. Hay un pasaje muy importante que nos habla de la actitud correcta, y también hay una comparación entre dos personas, dos actitudes diferentes. Está en Lucas 18, 10 al 13.
porque nos habla de lo siguiente en Lucas 18, 10 al 13. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora, qué tremendo, porque aquí estamos viendo una cosa que es supremamente importante con el Señor, y es una confesión, el reconocer que somos pecadores, nunca creernos que somos justos. ¿Cuánta gente cree que es buena, se cree buena, pero realmente no lo es? Ahora, qué interesante, porque en Hechos 16:31 hay un pasaje que dice: ellos dijeron, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque hay que entender que después de confesar nuestro pecado, acompañado de ese deseo genuino de apartarnos del mismo, apartarnos de ese pecado, eso es un verdadero arrepentimiento, es cuando debemos confiar plenamente en Jesucristo como la propiciación, el pago por nuestros pecados. Ahora, esto lo dice Hechos 20:21, porque dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje contiene el resumen de todo lo anterior que hemos dicho. ¿Por qué? Porque cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, que eso es el arrepentimiento para con Dios, y luego colocamos toda nuestra confianza en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que es la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya es interesante, porque es cuando podemos vislumbrar y comprender lo que nos dice Romanos 10, 9 al 13. Ahí sí podemos entender lo que dice Romanos 10, 9 al 13, porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esto fue lo que pasó, lo que estamos leyendo estos 2 malhechores. Uno cuestionó, dudó, y le dijo que si no hacía lo que él quería, él no iba a creer en el Señor. El otro se arrepintió, reconoció su pecado, le pidió perdón al Señor, puso la fe en el Señor y se salvó. Por eso este mensaje demanda una confesión que es motivada por un arrepentimiento genuino para con Dios y de una fe auténtica en la obra redentora del Señor Jesucristo. Y es por esto mismo, y es el último aspecto de esta primera parte, y es que este mensaje conlleva una consecuencia eterna. Mira el versículo 43. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo a este malhechor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de que este malhechor se arrepiente para con Dios, tiene fe en Cristo, es hecho merecedor de la vida eterna. Ahora tiene un pase directo al paraíso para estar eternamente al lado de Jesucristo. Hay un pasaje que escribe esto muy lindo, de una forma muy linda. Es en Tito 1 al 4. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Aquí esta porción de la Biblia nos dice
que al nosotros conocer la verdad, el Evangelio, al ser escogidos por Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, es que recibimos la esperanza de la vida eterna. Y esta esperanza es segura. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dios no miente. Muy bien, habiendo visto esta primera parte, que es un mensaje para todos los hombres, para todas las naciones, ahora entremos en la segunda parte, que es cuando ya una persona, con esa primera parte, es decir, como este delincuente toma una actitud correcta, se arrepiente y cree en el Señor, es salvo, pasa a formar parte de la iglesia, de los que ya somos creyentes, arrepentidos ahora, salvos en Cristo. Entonces ya este es un mensaje urgente para nosotros, su iglesia. Y es lo que dice en Lucas 24, 45 al 49. Dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hay que entender algo primero, y es que este mensaje, pues al igual que el primero que vimos, pero este mensaje es muy importante, porque hay una cosa que es la relación del creyente con la palabra, con las Escrituras, con la Biblia. Entonces lo primero es que este mensaje viene de las Sagradas Escrituras. Porque el versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hay algo muy interesante, y es que no es porque usted sea un doctor, un abogado, un administrador, un ingeniero, alguien muy estudiado, con títulos, para poder entender la palabra de Dios o la Biblia. No, señor. Esto es algo que viene de Dios. Dios es el que lo da. No es su capacidad humana o mental. No, nunca. Totalmente diferente. La palabra de Dios nos habla de la necesidad de que el Señor nos abra los ojos para que podamos entender sus maravillas en la palabra. Hay un salmo precioso, Salmo 119, 18. Salmo 119, 18 es un salmo precioso que dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Wow, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Quiero dar un ejemplo, una ilustración muy interesante que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 14, para que entendamos un poquito de esto que estamos diciendo. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, una mujer muy rica, muy adinerada, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Wow. Cuando el Señor nos abre los ojos de nuestro entendimiento, es cuando realmente podemos estar atentos, o podemos escuchar lo que realmente dice la palabra de Dios. Y ahí es cuando con corazón abierto la recibimos. Es algo que viene de Dios, no es una capacidad humana, es del Señor. Y miren qué interesante este pasaje de Corintios, lo que nos dice en 2 Corintios 3, 14 al 17. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¡Wow! Mucha gente que no entiende la palabra de verdad porque tiene un velo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aquí estamos viendo, la Biblia nos está hablando de un grupo de personas que no pueden ver ni entender las Escrituras.
Tremendo, y las pueden leer y releer, porque tienen un velo puesto en el corazón, un velo que no lo quita ninguna religión, ni filosofías, ni doctrinas, ni sectas humanas, ninguna. Pero cuando dice la Biblia que cuando ellos se conviertan al Señor Jesucristo, el velo se quitará. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo de Dios les va a dar libertad. ¿Cómo? Por medio de la sangre de Cristo. Recuérdese, cuando una persona escucha la palabra de Dios, se arrepiente para con Dios, pone fe en el Señor Jesucristo, es lavado con la sangre del Cordero y sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y en ese momento entiende las Escrituras. Ahora, qué interesante, porque lo primero que decíamos es que este mensaje viene de las Sagradas Escrituras, pero lo segundo y muy importante es que este mensaje es el mismo evangelio de Jesucristo. El versículo 46 dice lo siguiente: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Si ven, ese es el evangelio. Hay un pasaje muy interesante que nos explica por qué no todo el mundo puede entender las Escrituras, por qué no todo el mundo acepta el evangelio de Jesucristo. Es un pasaje muy contundente y claro que nos explica por qué. Y está en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6. Este pasaje es un pasaje importantísimo que dice por qué no todas las personas entienden el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué no todas las personas? Porque muchas personas cuando gente se convierte a Cristo los persiguen, los atacan. Vea lo que dice en 2 Corintios 4, 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con D minúscula, Satanás el diablo de este siglo, el Dios de este siglo, Satanás el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Aquí nosotros no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este mensaje, que viene de las mismas Escrituras, es el que el diablo ha tratado de tapar, de encubrir. ¿Y cómo lo ha hecho? Cegando el entendimiento de los incrédulos. Este mensaje que el diablo no quiere que la gente reciba es el evangelio de Jesucristo. Y el diablo les ha blindado las mentes, les ha puesto un velo para que no vean. Y es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo de tinieblas, para que resplandeciese su luz en los corazones de los hombres que se arrepienten y son salvos, para conocer a Dios por medio de Jesucristo. Y si lo hemos conocido, ya nosotros debemos resplandecer como luminares en medio de este mundo de tinieblas. Eso es lo que es este mundo, un mundo de tinieblas. La Biblia nos dice en Hechos 4:12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación en ningún otro nombre debajo del cielo. Fuera de Cristo no hay forma de ser salvo, no hay forma de recibir la vida eterna. Vea qué interesante lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. 1 de Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada
en el tiempo postrero. Nuestro Señor Jesucristo sufrió tremendamente en la cruz. Él murió y resucitó entre los muertos al tercer día, para que ahora, por su misericordia y conforme a su maravillosa gracia y por medio de la fe, ahora nosotros tengamos esperanza viva, una esperanza viva. Porque ahora nosotros hemos sido totalmente regenerados en Cristo. Hemos nacido de nuevo. Hemos sido completamente renovados. Somos nuevas criaturas que podemos participar de la salvación eterna que será manifestada en el tiempo postrero. Por tal razón, el tercer aspecto de este segundo punto es que este mensaje debe ser predicado a todos los hombres. A todos. Vea lo que dice el versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La visión de Dios es mundial, lo sabemos muy bien, es mundial. Y el Señor también lo dijo en Marcos 16:15. Les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a qué? A toda criatura. Este mensaje debe ser predicado a todos los hombres, a toda criatura, a todo ser humano. Pero aquí tenemos que hacernos una pregunta. Varias preguntas. Pero para poder hacer nuestras preguntas, acabamos de aclarar con un pasaje qué pregunta nos vamos a hacer. Y este pasaje es Romanos 10, 14 al 17. Un pasaje muy importante, Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, preguntémonos, ¿cómo los hombres, las criaturas, van a invocar al Señor si ellos no han creído en Él? ¿Cómo? Si no han creído en Él. ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído de Él? Ahora, mucho cuidado, aquí es espinoso, pero hay que decirlo. Muchas religiones no predican de Jesucristo. Muchas religiones predican de rituales, de cosas que hacen y que eso es lo que salva. Los sacramentos y cosas de esas, pero no hablan de Jesucristo. ¿Y cómo oirán de Él sin haber quien les hable de Él? De Él. O sea, sin haber quien les predique a Jesucristo. Mucha gente, muchas religiones, sectas, filosofías no lo hacen. Pero ojo, preguntémonos a nosotros que somos dizque los cristianos, la iglesia del Señor. ¿Estamos predicando a Jesucristo? ¿A la gente? ¿Y cómo le van a predicar si no han sido enviados por Dios a predicar las buenas nuevas? Ahora sabemos que todos los cristianos hemos sido enviados a predicarlas. Hay un pasaje aquí que les quiero leer en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Muy importante. Porque mucha gente dice que el bautismo salva, no solo en la religión católica, sino en otras sectas y filosofías. Pero vean lo que dice el versículo 17, 1 Corintios 1, 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Ven? Lo que salva es el evangelio, lo que hay que predicar es el evangelio. El bautismo no salva. El bautismo es después de la salvación y es su primer paso de obediencia. Ahora, este pasaje habla de cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora, mis amados hermanos, nuestros pies son hermosos, a pesar de que usted tenga callo, juanete. No importa. Sus pies son hermosos y usted está llevando el mensaje de las buenas nuevas, el evangelio. Ahora, el problema está
en si estamos obedeciendo al Señor o no lo estamos obedeciendo. ¿Estamos siendo obedientes en llevar el mensaje? Y lo segundo, ¿estamos siendo obedientes al mensaje recibido? Pero cuando se habla de obedientes a llevar el mensaje, pues que si como creyentes somos obedientes a compartir con toda criatura el Evangelio de Jesucristo. Y también obediente al mensaje recibido es, pues si estamos viviendo el Evangelio, pero también se habla de las personas, cuando le llamamos el Evangelio, personas obedientes a arrepentirse y confiar plenamente en Jesucristo para ser salvos. Otra cosa, este mensaje tiene unos testigos, que somos nosotros, los cristianos, los creyentes, la iglesia del Señor. Porque el versículo 48 dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. La palabra de Dios nos dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor nos dice que somos sus testigos. Nosotros, la iglesia del Señor, los cristianos, nadie más es testigo. La otra gente predica su religión o su secta o su filosofía, pero nosotros predicamos a Jesucristo, el Evangelio, nosotros los creyentes, nadie más. Vea lo que dice 1 Juan 1:1-3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En esta porción el Señor está diciendo a sus discípulos que ellos recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Los apóstoles, sus discípulos, vieron cómo la vida les fue manifestada a ellos, y por eso ellos testificaban todo esto, porque ellos son testigos del Señor. Pero ahora nosotros los creyentes, nosotros los que somos templo del Espíritu Santo de Dios, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que también tenemos la misión de ser sus testigos, de contar las virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros ahora hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿cómo ejercemos este ministerio? Siendo sus testigos, testificando del Evangelio de Jesucristo, rogándole a los hombres que se reconcilien con Dios por medio de Jesucristo. Pero esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Ahora, otra cosa, este mensaje está respaldado por el poder de Dios. Dice el versículo 49: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Señor Jesucristo habló muchas veces de esto, y aquí lo está diciendo. Es como en San Juan 14:26, cuando dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor Jesucristo nos dijo que el Espíritu Santo de Dios es el Consolador, porque Él nos consuela de todas nuestras tribulaciones, de todos nuestros sufrimientos. Y dijo que sería enviado por el Padre para enseñarnos todas las cosas y recordarnos todo lo que Jesucristo nos ha dicho. Ahora, ojo ahí. Mucha gente dice: ay, Señor, ¿por qué no me recuerdas? Pero el Señor les preguntaría: ¿pero sí me has escuchado? O sea, ¿estás leyendo la Biblia para que el Señor te pueda recordar la Biblia? Porque si no, ¿qué te va a recordar? Te puede recordar Pasión de Gavilanes o de Pedro el Escamoso, pero de la Biblia, ¿sí la estás leyendo? Nuevamente recordemos lo que dice Hechos 1:8:
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí ve? Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Nosotros, la iglesia de Cristo, los creyentes, los cristianos, el cuerpo de Cristo, tenemos una misión que es compleja y difícil de llevar a cabo, porque tenemos la oposición de nuestra carne, la oposición del mundo, la oposición del pecado y la oposición del mismo diablo. Pero nosotros contamos con el poder de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios en nosotros, mora en nosotros desde el mismo día de nuestra salvación. Recordemos que cuando el Espíritu Santo llegó a la tierra el día de Pentecostés, todos los discípulos del Señor estaban unánimes y juntos. Cuando de repente del cielo vino un estruendo como un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa donde se encontraban ellos, y se le aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Allí en Jerusalén, fuera de los judíos, moraban además personas de todas las naciones bajo el cielo, las cuales cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua, en la lengua que ellos habían nacido. Estos varones, que eran partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capodacia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, cada uno oía a los apóstoles hablar en sus lenguas, en su idioma, las maravillas de Dios. Y aquí podemos ver claramente que el poder de Dios se manifestó en que los apóstoles predicaban la palabra de Dios en su lengua, y cada uno de ellos los escuchaba en su propio idioma, en la lengua que ellos habían nacido. Eso era el milagro. Ahora, hoy en día, ¿qué? Eso ya pasó. Ya no hay señales y prodigios y milagros. Pero en 1 Corintios 2, 1 al 5, hay algo importante. Vea lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, ya este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mis amados hermanos, este mensaje que viene en las Escrituras, este mensaje que es el Evangelio de Jesucristo, nosotros como iglesia hemos de predicarlo a todos los hombres, porque nosotros ahora lo hemos recibido el testimonio de Cristo, y además contamos con el poder de Dios para llevar a cabo esta misión. Este mensaje es sencillo, es el Evangelio, la ley más la gracia. No necesitamos de excelencia de palabras, ni de sabiduría humana, ni mucho menos de palabras persuasivas, sino que hemos de hacerlo en el Espíritu Santo de Dios, para que la fe de las personas no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hemos de predicar la ley para que las personas entiendan su condición de pecador y su situación de condenación eterna, y se arrepientan y pongan la fe en el Señor Jesucristo. Tú hoy has escuchado el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? ¿Qué actitud vas a tomar? ¿Vas a negar al Señor? ¿Vas a injuriar al Señor Jesucristo? ¿O vas a aceptar al Señor? ¿Vas a reconocer a Cristo? Tú hoy puedes reconocer tu pecado. Tú sabes que has pecado. Tú lo sabes en tu corazón. Has violado el mandamiento de Dios. Puedes arrepentirte, y es pedirle perdón a Dios, confesarle tus pecados a Dios y voltearte y poner toda tu confianza en el Señor Jesucristo para ser salvo, confesando a Cristo como tu Señor y Salvador personal, recibiendo el perdón de pecados y la esperanza de la vida eterna. Hermanos, nosotros hemos recibido el ministerio y la palabra de la reconciliación. Por eso nosotros hemos de predicarle el Evangelio de Cristo a toda criatura,
a cada persona que podamos, sin importar cuál es su raza, cuál es su creencia religiosa, cuál es su estado civil, cuál es su estrato socioeconómico, cuál es su lugar de vivienda, cuál es su idioma, cuál es su cultura, cuál es su etnia. Hermano, hemos recibido un mensaje urgente que debemos llevarlo a todos los hombres sin hacer acepción de personas. Nosotros contamos con el poder de Dios para llevar a cabo esta misión. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora, si nosotros no lo hacemos, si no testificamos, si no estamos llevando con diligencia y urgencia el mensaje que el Señor nos dio para llevar, cuando estemos delante del Señor, ¿cuál va a ser nuestra excusa? ¿Cuál será nuestra excusa? No tenemos. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor, tu palabra es la verdad, que corre y sea glorificado Dios y cumpla el propósito por el cual tú le enviaste. Primeramente, Señor, este mensaje para todas las personas que lo escuchen, lo entiendan, Señor, la necesidad de arrepentimiento para con Dios y la fe en ti, Señor Jesucristo. Y nosotros, tus hijos, Señor, entendamos también la urgencia de este mensaje, de llevarlo, vivirlo, llevarlo, cumplirlo, Señor, predicar a toda criatura tu evangelio, Señor, hacer la obra que nos encomendaste, Señor, no poner más trabas, más excusas, Señor, y que demostremos que tú eres el número uno en nuestras vidas, Señor, por medio de servirte con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, toda nuestra vida, todo nuestro ser, Señor, a ti únicamente. Te damos gracias, oh Dios, y pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tu nombre levantaré. Vamos, con mucho gozo, hermanos. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo exaltaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida esté, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo exaltaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo exaltaré. Yo exaltaré. Yo exaltaré. Yo exaltaré. Yo exaltaré.